Tiene que ver con los números primos y compuestos. Así se llama nuestro tema, números primos y compuestos. ¿Qué son los números primos? Bueno, puse este pequeño cuestionario que tenemos de lado que será el producto de la sesión del día de hoy, es decir, lo que tenemos que responder. Ese cuestionario está en nuestra página 166, que te lo anoto por acá arriba, página 166 de nuestro PDF, de nuestro libro, ¿sale? Página 166. Ya vayan escuchando después la reunión. Ya la página número 166. Te repito, nuestro tema se llama números primos y números compuestos. ¿Qué son los números primos? Son aquellos números que solamente se pueden dividir entre sí mismos y la unidad. Es decir, no hay manera de que los puedas dividir entre algún otro número y te dé un resultado exacto, no con decimales, un resultado exacto. ¿Sale? ¿Para qué nos sirven estos? Bueno, la descomposición en números primos de un número compuesto nos permite factorizar, nos permite simplificar y nos permite reducir, evidentemente. ¿Vale? Repito, los números primos solamente se pueden dividir entre sí mismos y la unidad. Por ejemplo, vamos a tomar los primeros 10 números. 1, 2, 3, 4, 5, vamos más para acá, 6, 7, 8, 9 y 10. Y vamos a revisar entre qué números sí se pueden dividir. El 1 solamente lo puede dividir el 1, ¿cierto? ¿O hay algún otro número que pueda dividir al 1? No, ¿verdad? Entonces, el 1 solamente lo puede dividir el 1. Entonces, este tiene un solo divisor. El número 1, hay algunos autores que dicen que es un número primo, pero la realidad es que no, porque yo te platicaba que por definición, un número primo se tiene que dividir entre sí mismo y la unidad, es decir, entre dos números. Y el número 1 es la unidad y es sí mismo, entonces no habría esa ambivalencia de esta parte. Pero, sin embargo, pues hay autores que dicen que sí, ¿no? Venimos con el número 2. ¿Quién puede dividir al número 2? Pues nada más el 2 se puede dividir entre 2 y da como resultado 1, y el 2 dividido entre 1 da como resultado 2, entonces este cuenta como un número primo. Al número 3, ¿quién lo puede dividir? Al número 3 se puede dividir 3 entre 3 da 1, 3 entre 1 da 3, entonces también es un número primo. El número 4, ¿quién lo puede dividir? Pues lo puede dividir, el 4 se puede dividir entre 4, se puede dividir entre 1 y además se puede dividir entre 2, porque 4 entre 2 da 2, entonces ya se dividió entre 3 números. Este ya no es un número primo. Vámonos con el número 5. ¿Quién puede dividir al 5? El 5 se puede dividir entre 5, se puede dividir entre 1 y nada más. No hay alguien más que pueda dividir al 5 para que nos quede un número entero, entonces también es considerado un número primo. En el caso del número 6, al número 6 lo puede dividir el 1, 6 entre 1 da 6, lo puede dividir el 2, 6 entre 2 da 3, lo puede dividir el 3, 6 entre 3 da 2, lo puede dividir el 6, 6 entre 6 da 1, por lo tanto tampoco es un número primo porque lo están dividiendo 4 números, ¿vale? El 7, ¿qué números lo pueden dividir? Bueno, se puede dividir entre 7, 7 entre 7 es 1, y 7 entre 1 que da 7, entonces el 7 también es un número primo.
De ahí nos vamos al número 8. El número 8, entonces se puede dividir 8 entre 8 es 1. 8 entre 4 da 2. 8 entre 2 da 4. Y 8 entre 1 da 8. Por lo tanto, tampoco es un número primo, ya que tiene 4 divisores. El número 9 lo podemos dividir. 9 entre 9 es 1. 9 entre 3 da 3. Y 9 entre 1 da 9. Entonces tiene 3 divisores. Tampoco es un número primo. ¿Vale? El número 10 se puede dividir entre 10. Se puede dividir entre 5. Se puede dividir entre 2. Se puede dividir entre 1. Por lo tanto, tampoco es un número primo. Y aquí entraría la situación de decir, ¿y así le tengo que hacer con todos? No, afortunadamente esto ya es un tema de antaño, entonces ya hay una tablita que viene de números primos. La cuestión es que tenemos que entender qué es un número primo. Entonces, la pregunta, ¿cuántos divisores tiene un número primo? Tiene 2, nada más. Sí mismo y la unidad. Por ejemplo, aquí se puede dividir entre 2 y entre 1, entre 3 y entre 1, entre 5 y entre 1. Entonces, a eso viene la parte de un número primo, se puede dividir entre sí mismo y la unidad. ¿Vale? ¿Vamos bien, mi estimado Jorge Luis? Sí, profe, todo bien. Dale, perfecto. Luego dice, dígase si los números siguientes son o no primos y por qué. Bueno, el número 13 lo podríamos dividir entre ¿qué números? ¿Es primo o no es primo? ¿Tú qué dices? ¿Quién dice yo? ¿O quién ya está checando en su buscador cuáles son la tabla de los primeros 100 números primos? ¿Quién dice yo? Sí, es primo, ¿no? El 13 sí es primo. Entonces, ¿por qué es primo? Bueno, pues por la definición de arriba. Solamente se puede dividir entre sí mismo y la unidad. Voy a ponerle una línea a los que sí son primos. Sale. ¿Quién más? El 17. ¿Quién dice yo? También es primo, ¿no? También es primo. Excelente. Perfecto. 19. ¿Quién dice yo? También. También. Dale. Excelente. Llevamos 3. 24. ¿No? El 24 no es primo porque de entrada el 24 es un resultado de las tablas de multiplicar, ¿no? Está el 3 por 8, que 3 por 8 es 24. Ya tablas más bizarras como el 12 por 2 es 24. Entonces, ese sí no hay manera. 31. Sí, es primo. Sí. 31 es correcto, sí es primo. Bien. 37. También. También, perfecto, muy bien. 38. No. No es primo. De entrada, porque No. es un número par. Al ser un número par, se puede dividir entre 2. Entonces, cuando yo lo divido entre 2 y lo divido entre sí mismo, pues ya tronó la definición. Entonces, efectivamente, 38 no es número primo. 45. Tampoco. Tampoco es número primo. ¿Por qué? Porque 5 por 9 da 45, ¿no? Entonces ya ahí hay varios números. Luego, 68. No, tampoco. 68 tampoco es número primo. Les repito, uno porque es par y otro porque pues porque se puede dividir entre muchos, ¿no? 79. Sí, Sí. sí es primo. 79 sí es primo, es correcto. 111. No. 111 no es primo, es correcto. Aquí aplica un criterio de divisibilidad. Perfecto, muy bien. 324. Tampoco. Sí.
Tampoco es primo. Es correcto. Estos tres, bueno, estos, ¿cuántos nos salieron que no son primos? 1, 2, 3, 4, 5. 6 números no son primos. ¿Sale? Entonces llevamos nuestra pregunta número 2. Ahorita les voy a dar tiempo para que las vayan copiando, lo vayamos entendiendo y vayamos completando nuestra actividad. Siguiente, dice, de los siguientes números, o de los números siguientes, indica cuáles son primos y cuáles son compuestos, ¿sale? ¿Cuáles son los números compuestos? Aquellos que se pueden factorizar, y aquí viene otra definición. Vamos a suponer que viene el número 8. El número 8 se puede obtener de las siguientes operaciones. ¿Cuánto da? Bueno, aquí es como así se hace la descomposición de factores primos. El 8 entre 2, ¿cuánto da? ¿8 entre 2? ¿Quién dice yo? 4. 4, perfecto. 4 entre 2, ¿se puede? Y si se puede, ¿cuánto da? Sí se puede. 2. Ok, da 2. Perfecto. 2 entre 2, ¿se puede? Sí, también. Sí. ¿Cuánto da? 1. 1. 1. Estos números que tú ves acá es la descomposición de un número compuesto en sus números primos. Es decir, 2 por 2, 4 y por 2 da 8. Y lo que veíamos ayer es entonces, tener 2 al cubo. Inténtalo con este, por favor. Tómate un minuto. Solo con ese, un minuto. A ver, vamos a comparar, a ver si nos quedó igual. Igual hago mi tablita de descomposición de factores primos y entre 2 no se puede, pero entre 3 sí. 27 entre 3, ¿cuánto queda? ¿Qué número multiplicado por 3 me da 27? ¿Quién dice yo? El 9. El 9, excelente. 9 por 3, 27, perfecto. ¿El 9 lo puedo dividir entre 2? No. ¿Entre 3? Sí. Sí, ok. 9 entre 3, ¿cuánto me queda? 3. 3, excelente. ¿El 3 lo puedo dividir entre 2? No. No, pero entre 3? Sí. Entre 3 sí. 3 entre 3 da 1. Ya llegué a la unidad. Significa que ya lo descompuse en sus factores primos. Es decir, 3 por 3 por 3 es igual a 3 al cubo. Son sus factores primos. Entonces, estos números se van a llamar números compuestos. Y estos números que lo conforman se van a llamar números primos. Pero imagínate que tú dices, bueno, pues yo voy a ver con el 24. Y habrá quien diga, pues es que el 24 sale del 12 por 2. Por lo tanto, es un número compuesto. ¿Tendría razón él o la compañera que hiciera esto? Seguramente sí. Vamos a suponer, por ejemplo, que Belén dice, ya está.
Así me quedó descompuesto en factores primos. Y entonces interviene Jorge Luis y le dice, sí, nada más que, ¿qué crees? El 12 te da de un 3 por 4. Entonces, un 3 por 4 por 2 también es la combinación para el 24. Y también tendría razón. Nada más que entonces aparece Brandon y Brandon le dice, sí, nada más que, ¿qué crees? Que este 4 es el resultado de un 2 por 2. Y entonces, si yo hago 2 por 2, este número me da este 4. Y el 3 por 4 me da este 12. Y entonces resulta que el resultado correcto está hasta acá abajo. Cuando yo descompongo en sus factores primos, ya no puedo hacer una reducción más abajo. Y esto que está aquí es la descomposición de factores primos de este número compuesto. ¿Vale? Solamente hay dos términos que te debes de recordar. Números compuestos, que se conforman de la multiplicación de números primos, y evidentemente, pues números primos, ¿vale? Que son los que ya no se pueden reducir más, porque por ejemplo este 2, yo ya no lo puedo descomponer más, y habrá quien diga, sí, en 2 por 1, pero el 1 ya no cuenta, los números primos tengo que bajarlos hasta allá, hasta el mínimo, entonces estos serían, y el 24 es 3 por 2 por 2 por 2. Y si lo quiero ver como el día de ayer, con potencia sería 3 por 2 a la 3. Entonces ya está notación desarrollada, notación científica, número compuesto, y lo que tengo aquí son números primos. ¿Vamos bien hasta ahí en esta parte de las definiciones y las explicaciones que vamos? Digo, vamos poco a poco y vamos de la mano, pero también no me gustaría que se me fueran quedando. ¿Vamos bien? Sí. Ok. Excelente. Ahora sí, nos regresamos a nuestro pequeño cuestionario y me dice, necesito indicar cuáles son primos y cuáles son compuestos. ¿Cómo le puedo hacer? Bueno, pues puedes ir probando los divisores de cada uno de los números. Hay un método abreviado, profesor, porque si está muy largo, sí hay un método abreviado. ¿Y cuál sería? Pues bien sencillo. Le pones a San Google los primeros 100 números primos y te va a dar una tablita con los números primos, ya los primeros 100. Todo lo que aparezca, cualquier número que esté aquí en mi lista, que aparezca en tu lista de números primos, entonces por default es un número primo. Los otros, evidentemente, serán números compuestos. Vamos a buscarla, por favor, y me indicas cuáles son primos y cuáles son compuestos. Venga. ¿Y quién me dice? Venga, en serio, así le pones en tu buscador, no es broma, así le pones los primeros 100 números primos y Google te los da, porque te digo, esto ya tiene mucho tiempo que se ha estado trabajando y muchas aplicaciones, pero pues nosotros necesitamos nada más como la parte de por lo menos conocerlos, repasarlos, entenderlos y hasta ahí, ¿no? Digo, no los llevamos hasta más al fondo porque pues evidentemente nuestra formación que vamos a adquirir y nuestros intereses son en otro tenor. ¿Sale? ¿Quién ya se encontró alguno? Venga, ¿quién dice yo? Profe, el 12 es compuesto. El 12 es compuesto, es correcto. Ya está, perfecto. El 12 es un número compuesto. El Venga, venga. 57 también es compuesto. ¿También es compuesto el 57? Sí. No, primo. Sí, yo dije. ¿En serio? Ok, entonces, es primo, nada más le voy a poner una rayita y a los compuestos les voy a poner una C. ¿Sale? Tenemos el 43. ¿Quién se Es encontró el primo. 43?
¿El 43 es primo? ¿Apareció en sus tablitas? Sí. Perfecto. El El 87 compuesto. El 87 es compuesto, ok. No aparece en tabla. 97 es primo. 97 es primo. 124 Es compuesto. es compuesto, ok. Ajá. El 131 es primo. 131 es primo. Ya está. Y el 191 también es primo. También es primo. Ok. Encontramos la misma tablita. Bueno, una tabla que involucra los mismos números. Los demás, caballeros, señoritas. Sí, no, no, sí. Asumir que eso es un sí. Sale, dice, ¿cuántos? ¿Sí? Ah, perfecto. Muchísimas gracias. ¿Cuántos múltiplos tiene un número? ¿Cuántos múltiplos tiene un número? Pues depende, ahí depende del número que sea. ¿Por qué? Ah, porque si es un número primo solamente tiene 2. Pero si es un número compuesto, depende de la descomposición de los números primos que le podamos hacer. ¿Cómo? Sí, mira. El 2 yo ya no lo puedo bajar y solamente tiene 2 números. 2 entre 2 es 1. Entonces, estos 2 números son sus múltiplos. A diferencia de la descomposición en números primos, aquí, por ejemplo, este número compuesto tiene 4 números o 4 múltiplos. Este tiene 3. Entonces, ¿de qué depende? De la descomposición que hagamos, ¿sí? ¿Cuántos múltiplos tiene un número? Si es número primo, 2. Y si es un número compuesto, depende de la cantidad, para que lo tengas. Luego, 5. Atento porque eso tú lo vas a contestar, ¿eh? Tu actividad la vas a subir con tu cuestionario. Entonces, por eso estoy explicándote las preguntas y ya tú la vas a subir. 5. ¿Cuál es el menor múltiplo de un número? Pues el número 1. ¿En serio? Sí. Acuérdate que aquí ya lo hicimos. El que está hasta acá abajo, ya sea un número compuesto o ya sea un número primo, siempre es el 1. Ese es el menor múltiplo de un número. El menor siempre es el 1. ¿Vale? Dice, 6. Formar 4 múltiplos de cada uno de los siguientes números. Me pide 4 múltiplos. Si los números son primos, no se puede. Si los números son compuestos, sí lo podríamos intentar. Por ejemplo, el 5 habíamos quedado que es primo, entonces no se va a poder. Vamos a tomar el 6. Entonces, el 6, ¿entre quién lo puedo dividir? ¿Quién dice yo? ¿Se puede dividir entre 2? Sí. Sí. Entonces, si yo lo divido entre 2, ¿cuánto me queda como resultado? 3. El 3. El 3, ¿lo puedo dividir entre 2? No. ¿Pero entre 3? Sí. Sí. Y me queda 1. Entonces, y ya aquí ya abajo. ¿Quién puede dividir al 6? Bueno, al 6 lo puede dividir el 2, lo puede dividir el 3, lo puede dividir el 1 y lo puede dividir el 6. 6 entre 6 da 1, 6, fíjate, 6 entre 6 me va a quedar 1. 6 entre 2 me va a quedar 3. 6 entre 3 me va a quedar 2. Y 6 entre 1 me va a quedar 6. Así es como van a quedar sus divisores. Si tu número es número primo, eso no se va a poder.
Si tu número es número compuesto, seguramente sí se puede. 4 múltiplos no lo sabemos. Seguramente puede haber hasta más. Seguramente. ¿De qué depende? Pues de la cantidad que tenga. ¿Sale? Entonces, aquí el 6 habrá que concluirlo. Ese ya te va a tocar a ti. Luego dice 7. Encuentra todos los múltiplos menores de 100 de los números 14 y 23. Yo hago uno y tú haces el otro. ¿Cuál quieres que haga yo? ¿Yo el 14 o yo el 23? Tú dime. ¿Cuál te gusta que haga yo? El ejercicio es igual, ¿eh? No crees que es más complejo uno que otro. ¿Indistinto? Muchachos, sí están ahí, ¿verdad? A ver, voy a agarrar el 14, ¿sale? Y quiere todos los múltiplos del 14. ¿Cuánto es 14 por 2? ¿Cuánto da 14 por 2? 28. 28, ya está. Entonces este es el primer múltiplo y es menor de 100. ¿Cuánto es 14 por 3? 42. 42. Listo. Otro múltiplo. 14 por 4. 56. 56. Ya llevo 3 múltiplos. Por 5. ¿Cuánto da 14 por 5? 70. Da 70. Sí, 70, perdón. 70, ok. Ajá, por 5. Por 6. 84. 84. 84. Por 7. 98. 98. Ya no aguanta otro múltiplo porque ya me voy a pasar de 100 y aquí me dijeron menores que 100. Entonces, los múltiplos menores que 100 son estos, los que ustedes me acaban de decir. El 28, que es por 1, entonces es múltiplo, digo por 2, que es múltiplo, por 3, que es el 42, por 4, que es el 56, por 5, que es el 70, por 6, que es el 84, y por 7, que es el 98. Estos resultados son los múltiplos. Eso es lo que me está pidiendo que haga. Entonces yo lo hice con el 14, te toca a ti con el 23. ¿Vale? Entonces aquí te voy tachando porque tienes otro ejercicio. 8. Encuentra los múltiplos menores que 400 de los siguientes números. Vamos a lo mismo. Voy a multiplicar por 2, por 3, por 4, por 5, por los que sea, pero que sean menores de 400 y esos serán mis múltiplos de estos números. ¿Sale? Número 9. Si un número es múltiplo de otro, ¿qué es este del primero? Se escucha muy confusa la pregunta, pero dice, si un número es múltiplo del otro, ¿qué es este del primero? Pues es múltiplo. Así de, eso sí no entendí nada. Ya sé. ¿Te acuerdas que hace rato tus compañeros imaginariamente entraron en el debate de decir que esto se componía del 12 por 2? Entonces, este 2 es múltiplo de este. Entonces, cuando su compañero aparecía que decía sí, nada más que ese 12 te da de un 3 por 4. Estos, ¿qué son de este número? Pues también son múltiplos. También son múltiplos. A eso se refiere la pregunta. Si un número es múltiplo de otro, ¿qué es este del primero? Pues es un múltiplo de él.
Luego te dice 10. ¿Cuál es el residuo de dividir un número entre otro de sus divisores? Tendría que ser 1. Esto es lo que nosotros buscamos. Esto es lo que nosotros buscamos. ¿Sale? Y ahora, para continuar con esta parte, vamos a descomponer en factores primos algunos números. ¿Vale? Por ejemplo, y eso los voy a poner acá para completar tu ejercicio. A ver, aquí está. Que sería el 30, el 50, el 75, el 48, el 90 y yo te vuelvo a explicar, por ejemplo, con el número 20. El número 20 lo voy a descomponer en factores primos. ¿Cuáles son los factores primos? La tablita de los números que tú tienes, entre ellos los vas a poder dividir. Siempre empieza del más bajito. ¿El 20 se puede dividir entre 2? ¿Sí o no? Sí. ¿Y cuánto queda? 10. 10. 10. Sale. ¿El 10 se puede dividir entre 2? Sí. Sí. ¿Y cuánto queda? 5. 5. 5. ¿El 5 se puede dividir entre 2? No. No. ¿Entre 3? Tampoco. ¿Entre 5? Sí. Sí. Oiga, profesor, ¿y cómo sé qué números puedo poner del lado derecho? Ah, pues de este lado puedes poner los números primos. ¿Y a poco el 5 es primo? Pues arriba dijimos que sí. Y en tu tablita viene que sí. Entonces, esto que ya saqué aquí, a lo mejor habrá alguien que diga, ay, yo lo voy a hacer más fácil. 20 entre 5 es 4. Y 4 entre 2 es 2. Y 2 entre 2 es 1. Ya está, es más fácil. Es la misma cosa. Nada más que llevas otro orden. Ya los que son más apegados y afectivos a esta parte de los numeritos, dicen que siempre hay que tener un orden, empezar del número primo más bajito e ir ascendiendo hasta que lo podamos llegar a la unidad. Entonces, por ejemplo, el nuestro sería un 2 por 2 por 5, o utilizando también nuestro tema de ayer, sería 2 al cuadrado por 5. Y listo. Esto es lo que vamos a hacer ahorita. ¿Preguntas? Voy a detener nuestra grabación.